Bien, tengan una bonita tarde. Este Henry va a llegar tarde a su entierro, por Dios. Ahí la caja delante y él corriendo atrás. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les quedó ese brazo? ¿No les quedó morado? No, todo bien. Ah, ¿de verdad? Un A mí poquito. también. O sea, yo Bueno, un pero el clásico moretito de cuando te sacan sangre, sentí yo, normal, ajá, que se pone verdecito. sí. Pues les quedó morado solo de este lado, no de aquí del codo. Y lo que falta, dígale, porque de ahora en adelante va a ser, la próxima vamos a probar en la yugular. Así es que estamos hechos. Bien. No, pues sí, por supuesto, una de las cosas que hay que tener claras, dependiendo de los grupos con los que ustedes estén trabajando, si van a trabajar parte de la clínica, que como les decía la vez pasada, es un pleito que todavía tenemos con los veterinarios, porque pues ellos son lo todo, yo lo puedo, ¿verdad? Ellos son los nutricionistas, ellos son los clínicos, ellos son los cirujanos, ellos son los yo todo. Y hemos tenido mucho estira y encoge. Y yo trabajé muchos años por el curso de zoología y en veterinaria, mucho estira y encoge desde el punto de vista profesional, a ver a quién compete el manejo en general de vida silvestre. Si les digo que yo a la vez me daba yo de topes en la cabeza, porque cuando estuvimos platicando ya sobre el timbre del biólogo, pues nosotros en el momento de armar el timbre profesional hay que especificar cuáles son las áreas en las cuales cada profesión tiene pues no se puede decir exclusividad, pero sí su área específica de manejo. Y los de veterinaria se habían puesto ellos que toda la zoología silvestre y demás. Y entonces me tocó a mí rebatir a nivel de los colegios profesionales el hecho de que los veterinarios no les competía la cuestión de vida silvestre. Y entonces tuvimos ahí un enfrentamiento en donde se les solicitó a los veterinarios que trajeran su pensum de estudios para ver en dónde llevaban ellos los cursos de vida silvestre. Y como yo daba zoología en ese entonces, hasta ahí terminaba la cuestión de apartarse de los animales domésticos de ellos en esa parte de zoología. Entonces ya yo conocía perfectamente el pensum de la carrera de veterinaria. Pues entonces sí se les este, quedó que ellos no les competía por exclusividad la cuestión de vida silvestre, pero a raíz de esa discusión, ellos armaron su maestría en vida silvestre. Entonces, que nos salió el culo por la tirata, diría mi abuela, pero era el tiro por la culata, por estar haciéndoles ver que no era área de su competencia, pues abrieron su maestría en donde, por supuesto, muchísimos veterinarios se han ido a especializar en manejo de vida silvestre a otros países y cuestiones así. Pues entonces los empezaron a llamar para preparar gente en la maestría de vida silvestre, pero entonces ya vemos que pues sí, tenemos una competencia formal ahí con los veterinarios. Entonces, el, uh, eso no quita, por supuesto, que también nosotros incursionemos un poquito más en toda esta cuestión
de la clínica en vida silvestre, y por qué no, en cirugía y demás cuestiones que pareciera tema muy específico de los veterinarios, pero pues no, sí tenemos la capacidad de especializarnos, por supuesto, no es parte de nuestro pensum en general, pero nosotros llevamos varias zoologías, llevamos anatomía, llevamos fisiología, llevamos áreas en donde resultamos con una excelente plataforma para poder especializarnos en esas áreas, en fisiología, en clínica, en anatomía y demás en vida silvestre. Pues entonces, en sus grupos que les interese, por supuesto, si queremos, ya vieron que en nosotros se notan las venas, no está difícil la sacada de sangre. En la mayoría de los animales no es, no es así, ya sea desde por la cubierta del pelo, que es imposible en el campo estar rasurando a los animales, la consistencia del tejido. A lo mejor más adelantito conseguimos unas ratas para que puedan sacarle, que eso es clásico, ¿verdad? En los laboratorios, tener que estar sacándole sangre de la cola a las ratas, y no como tradicionalmente se ha hecho, porque normalmente para un análisis, cosas, le van mochando la cola hasta que lo dejan puro conejo a la pobre rata, ¿verdad? Toda descolada de estarle volando pedacitos de cola. Entonces, lo usual ahora es sacarle sangre de la vena caudal, que es una vena gruesa, pero para que ahorita que tengan ustedes en la cabeza lo que sentían en la mano cuando iba entrando la jeringa, en realidad nuestro tejido es súper blando, pues entonces ahí es el filo del bisel de la aguja la que hace todo el trabajo. Con la cola de algo tan sencillo como las ratas, ahí se siente toda la queratina que tiene la piel de las ratas para poder meter la aguja. Y además, pues la rata no está, órale, colaboremos, ahora te toca a vos, sácame la, se están moviendo y cuando sienten el pinchazo, quieren voltearse a morder y demás. Entonces, pues sí, hay que practicar con distintos tipos de animales. En alguna ocasión, pues lo podemos hacer con pollos vivos o pollos o pollitos muertos para hacemos un corte y que vean ustedes cómo va entrando la aguja, por dónde hay que meterla para hacer punciones cardíacas, porque a veces los animales son tan pequeños que no es posible sacarles de venas. Entonces, en murciélagos, por ejemplo, se hace punción cardíaca para poder sacar sangre. Es entonces, no faltará oportunidad de poder ensayar con otro tipo de animales, ¿verdad? Porque sí es necesario. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo es que funciona, cómo regula el corazón su latido. Con lo que estuvimos platicando en el laboratorio, habíamos dicho que este corazón va a tener en principio un ordenador de la contracción de todas las células cardíacas que de por sí tienen la capacidad de estarse contrayendo como una cuestión sui generis de la célula cardíaca. Entonces, si les comentábamos en una ocasión que si hacemos una lisis del tejido y dejamos las células separadas, cada célula va a estar latiendo como mejor le plazca
a su ritmo, y entonces lo que se necesita es un ordenador para que todas las células se contraigan simultáneamente, porque si hay, vimos artículos sobre fibrilación o no, no me acuerdo. Pero bueno, cuando fibrila un corazón es porque se perdió esa coordinación para que todas se contraigan simultáneamente y entonces todas las células empiezan a contraerse individualmente. Entonces, esa contracción individual no va a hacer que se comprima cada una de las cavidades cardíacas, sino que va a aparecer una masa forme, así, moviéndose como que tuviera avispas adentro nada más, pero no hay contracción. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando hay fibrilación? Hay que darle un toque eléctrico, porque de tal suerte que las detiene a todas y entonces ya va a venir el seno venoso, que hoy vamos a ver cómo es que funciona ese seno venoso, y va a empezar a enviar el mensaje para que todas se contraigan simultáneamente. Pues entonces, el objeto de estos desfibriladores, que así se les llama cuando están fibrilando esos, es dar un toque eléctrico de tal suerte que se detienen todas y después viene el seno venoso a poner orden y que se contraigan ya todas simultáneamente. Hubo un intento en alguna oportunidad en la facultad de poner pues una enfermería para atender a personas que tuvieran algún inconveniente de salud allí y habían presupuestado un desfibrilador. Pero sí, les dije yo, miren, ¿quién se va a atrever a decidir, en principio, a decidir si hay que darle el toque eléctrico a alguien, si lo necesita o no lo necesita, porque pues nosotros no estamos en capacidad, incluso capacidad legal de atender a una persona con un desfibrilador cuando si no lo necesita, lo que vamos a ocasionarle es un paro cardíaco. Entonces, yo decía, ¿quién aquí de todos los profesionales de la Facultad de Farmacia va a tener la capacidad de decidir, traigan el aparato porque le vamos a dar un toque? Pues entonces, esos no son aparatos que cualquiera pueda, ya no digamos usar, porque su uso no es problema, sino que decidir cuándo usarlo. Porque si alguien tiene su corazón normalito y le dan un toque de esos, le pueden ocasionar un paro cardíaco, que entonces nos va a resultar peor el remedio cuando no se necesitaba ese remedio que la enfermedad. Pues entonces, vamos a ver cómo es que funciona y se regula el latido cardíaco. Bien, íbamos por acá viendo los distintos tipos de tejido miocárdico que hay, en donde distinguíamos perfectamente el tipo de miocardio esponjoso que se le llama, que es aquel el cual se va a nutrir con la misma sangre que está llegando a las cavidades. Esto va a pasar por todo este tejido esponjoso
y esa circulación por este tejido es la que va a nutrir al, al miocardio, tanto de llevar oxígeno, de llevar los nutrientes, como de deshacerse de los productos metabólicos. Bien, entonces por aquí íbamos de ver, en principio, la regulación propia, circulación propia que tiene el corazón, independientemente de estos que ya vemos que pueden nutrirse literalmente de la sangre que está llegando a las cavidades. Ahorita la circulación esta circulación coronaria, en donde el corazón tiene su circulación independiente. Aquí vemos lo que comentábamos en el laboratorio, que si vemos esto acá, este es el callado de la aorta. Y entonces aquí vamos a tener la arteria subclavia, no, perdón, esta no es la subclavia es esta de acá. Esta es la brachiocefálica, que va para la derecha, y se le llama brachiocefálica porque va a salir como un canal único de la aorta, y luego aquí va a salir la coronaria derecha, y aquí va la circulación para el brazo derecho. Esta acá, esta otra rama que vemos aquí, esta es la carótida izquierda, y esta es la que va hacia el brazo izquierdo. Por eso comentábamos la vez pasada que lo clásico para medir la presión sanguínea es el brazo derecho, porque viene la circulación directa aquí de la aorta, a diferencia de el brazo derecho, en donde primero tenemos esta ramificación aquí brachiocefálica, y luego va acá para la cabeza y aquí para el brazo. Entonces, pues tradicionalmente se toma la presión en el brazo, en el brazo izquierdo. El, tradicionalmente, si van ustedes con un cardiólogo, les va a tomar del brazo derecho, del brazo izquierdo, y va a sacar un promedio entre las dos. Eso es lo que se acostumbra clínicamente también. Las van a dejar sentadas, que no se muevan, por lo menos unos 10 minutos, y entonces se les toma la presión. Pues entonces, esta aorta habíamos dicho que tiene una tensión enorme, de tal suerte que cuando está saliendo el bombazo, el sístole ventricular, ¿se acuerdan el musculón que tiene el ventrículo izquierdo? Va a salir el chorrón de sangre para acá hacia la aorta, y esta es resistente y elástica, de tal suerte que cuando sale el chorro se hincha aquí la aorta, y va a irse ese chorro de sangre para abajo, que cuando viene el diástole ventricular, esta, este hinchamiento que tuvo la aorta va a seguir empujando la sangre mientras está regresando a su diámetro original, cuando ya viene el próximo sístole y se vuelve a hinchar. Entonces, esta elasticidad propia de la aorta es la que mantiene una presión constante. Si no fuera por esta elasticidad, cada diástole ventricular, la presión de la sangre se nos vendría hasta el suelo, ¿verdad? Porque ya no habría nada que esté empujando la sangre hacia la circulación sistémica. Pues entonces vamos a tener la presión alta, habíamos dicho, es el sístole ventricular, y la presión baja es esa elasticidad propia de la aorta, la que va a mantener esa presión. Por eso, cuando empieza a haber arteriosclerosis,
que les voy a dejar algunos artículos para todos, para que lean sobre la arteriosclerosis. Estos vasos se hacen más duros y entonces cuando viene el sístole ventricular, esta aorta no se estira de tal suerte que no amortigua esa presión sanguínea y entonces vamos a tener una presión alta, altísima, que eso pues se corre el riesgo de derrames y cuestiones de ese tipo. Y posteriormente, pues como pierde elasticidad la aorta, pues entonces la presión baja se viene al suelo. Entonces, pues sí, eso es uno. Vamos a platicar más adelante de los efectos contrarios a la salud circulatoria, esa pérdida de elasticidad en la aorta. Bien, pues a lo que íbamos de la circulación propia del corazón, si ven ustedes aquí, es es esto que está acá, esto es la arteria pulmonar. Pero entonces aquí escondidito atrás está saliendo la aorta. Aquí atrás de esta arteria estarían las semilunares aórticas y las semilunares pulmonares. Y entonces si ven aquí, apenas saliendo el callado de la aorta, ya sale la coronaria derecha. Y aquí del otro lado ya sale la coronaria izquierda. Entonces, la primera ramificación que hay del sistema arterial, eso es para nutrir el tejido cardíaco. Entonces, les decía la vez pasada, el corazón se está curando en salud antes de mandarle sangre a ningún otro lado, se está él mandando su circulación coronaria para él en particular. Aquí, yo creo que no lo tengo aquí ni en ningún otro esquema, pero bueno, aquí, sí, donde va acá la carótida, aquí vamos a tener una, una estructura que es como del tamaño de un granito de frijol, que son los nódulos carotídeos. Estos que están así como en pares. Estos nódulos carotídeos son un sistema de feedback, de regulación, del control de calidad de la sangre que está saliendo del corazón. Entonces, estos nódulos carotídeos que están aquí arribita, si ustedes se tocan al lado izquierdo, donde sientan ustedes el latido cardíaco, aquí arribita de la clavícula, ahí se van a sentir ustedes la carótida, allí está el nódulo carotídeo. Pues este nódulo carotídeo es un varoreceptor, es un quimioreceptor, es un termorreceptor. Esto quiere decir que es un receptor de presión, es un receptor de la calidad química de la sangre, es un receptor de la temperatura de la sangre y cuando va, por ejemplo, si todavía va muy ácida la sangre, ¿y por qué va a ir ácida la sangre? A consecuencia del dióxido de carbono. Pues eso quiere decir que no hubo una adecuada ventilación, pues entonces el corazón le va a decir, pues tengo que palpitar con más fuerza para enviar más volumen de sangre a los pulmones para que haya una mejor oxigenación allí en los pulmones. Pues entonces estos nódulos carotídeos van a regular esa calidad química, esa presión, por ejemplo, si aumenta la presión
sanguínea de los latidos que están acá, pues entonces este nódulo carotidio va a enviar un mensaje de regreso al corazón para decirle, tranquilo, un poquito más despacio, un poquito menos volumen en el gasto cardíaco. Y pues no sé si han visto ustedes en, en las películas, por supuesto, que apretando allí el cuello pueden hacer que pierda el sentido una persona. Y efectivamente puede ser así. Si se aprieta allí la carótida, eso va a cortar la circulación, pero aparte, si están apretando en el nódulo carotidio, lo que va a hacer es que ese nódulo carotidio, por estarlo apretando, ese está recibiendo un mensaje de una altísima presión y entonces le va a estar enviando un mensaje al corazón para que quieto, no bombees tanto y entonces puede ocasionar un, un relantí en el corazón que puede llegar a provocar una braquicardia severa que puede llegar a ser hasta un paro cardíaco. Entonces, eso, y ha habido denuncias que en juegos de patojos en los colegios se aprietan ahí para hacer perder el sentido a los patojos y ese es el juguete, ¿verdad? Hacer perder el sentido a sus amigos y ya después pues lo recuperan y ya estuvo. Pero esto sí tiene un riesgo importante porque sí puede llegarse a provocar un paro cardíaco independientemente de la pérdida de sentido es por la hipoxia en el cerebro, que las células nerviosas son hipersensibles a la falta de oxígeno. Por eso comentábamos en alguna oportunidad que cuando se cierra la circulación umbilical en el niño que está naciendo y todavía no se activan los pulmones para oxigenar el cerebro, medio minuto es más que suficiente para que ya haya un daño cerebral permanente. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Bien, esta sería la circulación arterial coronaria y está la circulación venosa coronaria también, que esto va a ir a desembocar directamente a la arteria pulmonar. Estas que están aquí, vean, esto era lo que nos hacía falta, no sé si en este esquema, sí, en este esquema también se veía, solo que aquí está como que transparentona. Esto es lo que nos hizo falta en el corazón, en el laboratorio, las aurículas. Solo teníamos la porción ventricular y aquí está la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que si ven, les decía que parecen orejitas y de hecho les llaman orejuelas tradicionalmente a las aurículas porque están aquí así a los lados, pero pues esas piezas lastimosamente eran de carnicería, pues entonces todo esto se les quita para la venta del corazón para, como alimento. Bien, entonces vamos a ver aquí algunas estructuras importantes, en particular que no pudimos ver allí en el laboratorio, que es el nódulo senoauricular. El nódulo senoauricular es una estructura presente en el seno venoso. El seno venoso, si se recuerdan ustedes cómo estaba el seno venoso en los peces, por ejemplo, cuando empieza a dividirse la aurícula en dos con el septum primio y el septum segundo, este seno venoso queda desplazado hacia la derecha y después ese seno venoso se va a abrir y se va a incorporar a la aurícula. Por eso, si ven ustedes, esta es el atrio que le llaman algunos anatomistas, todo en conjunto es la aurícula derecha
junto con el seno venoso. Pues entonces, habíamos platicado que el, cada célula cardíaca puede agarrar su onda por su cuenta individual. Pero entonces, voy a poner números completamente arbitrarios. La célula cardíaca normalmente se va a estar contrayendo este, cada 10 segundos. Ahorita números arbitrarios, ¿verdad? Por supuesto que no es cada 10 segundos. Cada 10 segundos se va a estar contrayendo una célula cardíaca. Pero todas las células va a ser cada 10 segundos. Pero entonces, las células estas del nódulo senoauricular, esas se van a contraer cada 8 segundos. Pues entonces, ese impulso que envía este nódulo senoauricular hace que las células que se contraían cada 10 segundos se aceleren, porque este nódulo senoauricular, a través de esas conexiones entre célula y célula, ¿se acuerdan de esas conexiones gap en donde pueden pasar los, todos los aniones y los cationes y demás pueden pasar por allí? Entonces, en el momento que se despolariza una célula del seno auricular, va a despolarizar a todas las células. Pero entonces, todas las células que estén en contacto con este nódulo senoauricular. ¿Y cuáles van a ser esas? Las células de la aurícula derecha y las células de la aurícula izquierda, porque se recuerdan que les dije que había un tejido conectivo aquí que atravesaba los dos ventrículos abajo de las dos aurículas, pues entonces eso sirve como un aislante eléctrico para que esa despolarización de las aurículas no pase a los ventrículos. La única vía por donde pueden pasar esa diferencia de cargas que va a haber del seno auricular a los ventrículos es por aquí, por el nódulo auriculoventricular. Como su nombre lo indica, esto está entre la aurícula derecha y el septum interventricular, ¿sí? Pues entonces, estas células no son células nerviosas. Estas células son células cardíacas, pero que tienen la capacidad de contraerse más rápido que las demás. Pues entonces, este nódulo auriculoventricular va a recibir ese mensaje eléctrico del nódulo senoauricular y lo va a llevar por aquí. Estas células en particular del nódulo senoauricular y el haz de His, que es esto que está acá, esto que está aquí de otro color, que son células cardíacas también. Estas no tienen sistema nervioso allí. Lo que van a tener estas células de diferencia de las demás es que no tienen esas conexiones gap. Por lo tanto, estas células, cuando están llevando el mensaje, no lo van a poder ir desparramando aquí a los lados del tabique interventricular, ¿no? Sino que únicamente